Asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Henry Cocalón. Gracias, señora vicepresidenta, señoras y señores legisladores, muy buenas tardes con todos. Este proyecto de ley de fomento productivo, de atracción de inversiones, es la prueba más clara del colapso de un modelo estatista y excluyente, ese que creía y sostenía que el Estado podía acaparar todo y que era el eje central del aparato productivo, económico, donde marginó y despreció a la empresa privada, el verdadero dínamo y motor del desarrollo económico de un país, por tanto, de la riqueza y del empleo que se tiene que generar. Nos llevaron a un rotundo fracaso, en una cola de dogmas y taras que pensaban que inclusive cuando fueron beneficiarios del azar petrolero, sus creencias y modelos eran inviables. En la actualidad y con la mesa quebrada, evidentemente son insostenibles. Querer insistir en un modelo planificador, concentrador, centralista, impuestero, es totalmente inviable y por tanto no funciona. El país obviamente no podía esperar más. No se necesitaba ya más de declaraciones, sino pasar a las acciones. Por eso nosotros consideramos que esta ley constituye en sí un cambio de visión. Hay un cambio integral, un cambio de rumbo. No es una ley perfecta, pero sí es una ley positiva, una ley que merece ser apoyada, que merece ser observada como se está haciendo el día de hoy, que necesita crearse el ambiente propicio para que se pueda brindar las garantías de inversión, de seguridad jurídica, de confianza y por tanto de empleo que el pueblo tanto requiere. Cuando en el periodo pasado se debatía la ley de alianzas públicos y privadas, uno de los inconvenientes que tenía la normativa es que obligaba a que los incentivos solo se daban si uno se tenía que asociar con el Estado. Nosotros lo criticamos porque había inversiones con recursos propios que podían darse donde el Estado decía o requería que se invierta. Pues ahora el tiempo nos ha dado la razón y en este proyecto de ley se hace exactamente lo acertado. Las exoneraciones del impuesto a la renta son a los sectores priorizados por el Estado, no donde se tienen que asociar necesariamente. Y ahí la escala, obviamente, los años que se ha dicho, 8 años Quito-Guayaquil, 10 años para el resto, 12 años, 15 años para las industrias básicas que se aumentan a 5 con el tema de las inversiones en los cantones fronterizos, especial atención a Manabí y Esmeraldas, lo cual está muy bien. Yo incorporo y complemento. Si el sector de la construcción, que tiene un gran efecto multiplicador en la economía, gran generador de empleo, principalmente mano de obra para los que menos tienen, para los que más necesitan, si tienen para el IVA, también debe ser uno de los sectores de priorización para el tema del impuesto a renta. No veo por qué se lo tenga que separar. Considero que es positivo. Asimismo, se ha llegado a la conclusión, más allá que es de forma gradual, el tema del impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto destructivo y una herramienta netamente fiscalista, supuestamente para que no se saquen los recursos, y a la larga era un impuesto al ingreso de divisas y factor de desconfianza generalizada, supuestamente para proteger la dolarización sostenida por quienes la odiaban. El gradualismo se lo puede comprender, el gran mensaje sería cumplir con la exigencia que tiene que ser eliminado lo antes posible. En el debate del día de hoy se han generado muchas dudas acerca del concepto de la remisión de intereses, colegas legisladores, del cual el Estado espera recaudar más de 700 y pico de millones de dólares. Los grandes deudores tienen hasta un plazo de 90 días, los otros tienen hasta 2 años. Es obvio y es correcto que se ponga un candado para que no vuelva a suceder hasta 15 años, porque si no se va a convertir en una práctica común y eso no es deseable. Ustedes mismos han comentado que se dio en el 2015. No entiendo el maniqueísmo, cómo en el 2015 era bueno y ahora es malo. Obviamente hay gente afectada
por la inestabilidad tributaria, por la falta de certeza, por los continuos zarpazos que se pusieron con el modelo fiscalista. Y así como debe haber gente en apremio de buena fe, de ley debe haber empresarios, hombres de negocios, apostadores, rentistas, mamadores del Estado que nunca han creado absolutamente nada. A esos, obviamente, hay que condenarlos. Así que me parece bien el tema del candado a los 5 años. De la eliminación del artículo 1 de la ley denominada, porque les encantaba por los moquetes, ¿no?, de defensa del trabajador, los mismos que vulneraron en el tema de las utilidades. Eso es un acierto, porque detrás de eso hubieron abusos, arbitrariedades y discrecionalidades inconfesables. Claro, porque se le aplicaron la primera vez a un impresentable ex candidato presidencial, pero se violentó normas claras, jurídicas, de derecho civil. Se atropelló principios básicos como el de separar a la persona jurídica de los socios individualmente considerados, principios que tienen cientos de años. Todo esto en, obviamente, una arbitrariedad campante que en aras de la seguridad jurídica, el fomento, la inversión, es dable que se elimine. Eso no significa que se está jamás en contra de los derechos de los trabajadores. Con la prohibición que se hace en esta ley de que el gobierno les meta la mano a los fondos del Banco Central, donde no solamente hay recursos públicos, hay recursos del encaje, recursos de los ecuatorianos, nos parece que es lo más dable. Hay que apoyarlo. Y ya que están en esa onda, y ya que están en esa línea, aprovechemos con el proyecto presentado por el bloque del Partido Social Cristiano, María Guerrero, y el asambleísta César Ron, para que el mismo principio opere con la seguridad social que le pertenece a los afiliados, no a los gobiernos de turno. Esto no tiene nada que ver con las izquierdas ni con las derechas, como he escuchado. Coincido, este es un tema de Estado, es un tema de afiliados, este es un tema de la gente, este es un tema de los que aportan, no de los que dilapidan los recursos que no le pertenecen. Como bien señalaba el asambleísta Torres, aquí hay 80 laboratorios en temas ambientales acreditados. Más de 1000 personas corren el riesgo de perder sus empleos. ¿Por qué? En un veto al Código Ambiental que entró de agache, porque entró por ministerio de la ley, se incluyó algo que aquí no se conoció y no se aprobó. Una norma intervencionista mediante la cual solo laboratorios públicos y privados de instituciones educativas, que según la información que se ha dado, parece que hay muy poco y solo uno funcionando, lo cual está generando un caos, una desorganización total. Eso hay que aprovechar esta ley económica urgente que es para fomentar el empleo, no para despreciarlo, no para golpearlo, y atender a este sector con un tema que nunca debió haber sido. Más de 1000 personas corren ese riesgo con una norma totalmente incomprensible y totalmente impracticable. Se ha vuelto, señora vicepresidenta, a insistir en la cantaleta de gravar los décimos. Eso es inconstitucional. Así le pongan la etiqueta que son para los que ganan los 100.000. Es un principio. Nosotros estamos para proteger, no para vulnerar los derechos. La Constitución no hace discrimen alguno, por tanto la ley tampoco. Y el mismo principio vale bajo el concepto de querer eliminar la capacidad de deducir los gastos en impuesto a renta. Esa es una manera elegante de salón de aumentarle los impuestos de forma disfrazada. No te los aumento, pero te quito la capacidad de deducir. Ergo, le metiste la mano a los bolsillos. Y cuidado si hoy día es 100.000, mañana es 80 y comienzan a bajar. Porque esa misma vía utilizaron cuando le dijeron privilegiados a los señores de las utilidades, a los cuales teníamos que garantizarle su principio constitucional en base al esfuerzo, al sacrificio y no a ninguna dádiva. Sobre el tema del impuesto a renta, está bien que se elimine el mínimo, pero yo sigo pensando en el concepto, que es renta ganada, renta pagada. No nos conformemos con un toqueteo, vamos a lo de fondo. El anticipo como tal debe ser eliminado. Lo dijo el asambleísta Confe, es discriminatorio para Guayaquil el impuesto del 2 por 1000. Tiene que eliminarse. Así se hizo con el Código Monetario y Financiero, revivido en una alianza, en la ley de alianza público-privada que supuestamente era para incentivos y terminó desincentivando. Eso no puede ser posible porque no tiene por qué Guayaquil verse perjudicada y su clase económica de todo tipo, pequeña, mediana y grande, por un impuesto con dedicatoria, señora vicepresidenta. Como conclusión, el rol del Estado
no es excluyente, se complementa con el sector privado. Nosotros no estamos por los extremos. Nosotros sí creemos en el rol del Estado como regulador, no estrangulador ni asfixiador de la empresa privada. Así que hoy día demos señales claras, concisas, de que la Asamblea es una aliada de la prosperidad y el empleo y que podemos ayudar con normas específicas que se tengan que cumplir para que haya, obviamente, lo que quiere el pueblo ecuatoriano y principalmente los que más necesitan: oportunidades, crecimiento constante, mejoramiento de calidad de vida, derecho a progresar en libertad y fundamentalmente el acceso al empleo. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta.